universo agropecuario está en nivel acuícola. El universo agropecuario está con un experto, probablemente de los mejores de la República Dominicana. Estamos en tilapias, estamos en anguila, un poco para seguir aprendiendo, porque esa es la tarea de Universo Agropecuario. Victorino Rodríguez Castillo. Un placer. ¿Quién es Victorino? ¿Cómo llegó al mundo acuícola? Bueno, Victorino nació en el agua, en la orilla del río Yaque, en la presa de Tavera, antes de construir la presa en el año 67. Y fue una pasión siempre por los organismos acuáticos desde muy pequeño. Y así luego, cuando fui creciendo, que se construyó la presa de Tavera y ahí nos iniciamos empezando a pescar con línea de mano, con anzuelo, que es lo que le llama a la gente aquí. Y entonces fuimos creciendo. Luego se estableció un proyecto en jaulas flotantes, el primer proyecto del país experimental en la década de los 80. Aquí eso era un proyecto financiado por el CIIT de Canadá y manejado por el Centro de Investigación y Mejoramiento para la Producción Animal, el CIMPA, en ese entonces. Y ahí entonces, un adolescente, nos involucramos en lo que era la confección de las mallas para hacer las jaulas flotantes, para crear los peces. Y luego cuando, con una vocación por la carrera agropecuaria, ingresamos a la Universidad de ISA, en ese entonces Instituto Superior de Agricultura, en el año 86, y ahí entonces tuvimos la oportunidad de forjarnos en el área acuícola en combinación con el CIMPA y la Universidad de ISA, que tienen todavía y es parte ahora ya el CIMPA de la Universidad de ISA, un proyecto de investigación en acuicultura, y ahí dimos nuestros primeros pasos y luego realizamos estudios superiores fuera del país, en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, en Trinidad y Tobago, en Honduras, El Salvador, Panamá y otros que no recuerdo. Y entonces luego incurrimos ya en la parte privada como productor en jaula flotante y también luego entonces ya en lo que tiene que ver con la producción de alevines de las diferentes especies que se producen en República Dominicana, entiéndase la tilapia principalmente, el merobasa, el pacú o colosoma como le dicen, y las carpas, las especies de carpa que hay aquí ahora, la carpa espejo, la carpa común, y a veces hacemos también trabajo con la carpa koi, que es un pez ornamental, también denominado como carpa japonesa. Le damos asesoría y consultoría a la producción nacional de donde se nos requiera. Y como docente también tenemos unos 32 años en la Universidad de ISA como docente en el área acuícola y el área de medio ambiente acuático y tecnología de los productos pesqueros. Ya ven ustedes, toda una autoridad. Preferí escucharlo para que lo que emane en esta conversación tiene autoridad, porque lo ha estudiado y ha verificado así. Hay un mundo acuícola que se define en tilapias, sí, en anguilas, sí, en pacú, sí, ¿en qué más? Merobasa o pangasio. Merobasa o pangasio. Pangasio. ¿Y cuál? También aquí las carpas, carpa común, carpa espejo. Okay. Y también aquí se produce en menor proporción langostino de agua dulce, o el Macrobrachium rosenbergi, o el camarón gigante de Malasia. Que es un langostino de agua dulce. Como decía Jack, vamos por parte. Correcto. Anguilas. ¿Por qué alguien dice que es angula y anguila? ¿Cuál es el misterio? No, lo que pasa es que en todas las especies
hasta en los humanos, cuando uno nace es un bebé, luego es un niño, luego es un adolescente, luego es un teenager y luego es un adulto. Entonces, en los peces también tienen las mismas etapas y esto pasan los ovovivíparos y los ovíparos tienen ciclos diferenciados pero muy parecidos. Entonces los ovíparos, en el caso de las anguilas, tienen fase de huevo. Cuando eclosiona el huevo, nace una larva que se llama lectocephalus. Y luego este lectocéfalo a los 5 meses entonces que se convierte en anguila vidriada o angula, que es la fase de alevín, ya es un alevín de anguila, pero su nombre es angula. Y entonces luego ya pasa a los diferentes estadios, ya en el proceso de crecimiento. Muy sencillo, angula su etapa inicial, exacto, y anguila. Entonces que no haya más confusión. El director, nuestro productor, nos presenta ahora un resumen de esto. Vamos a ver cada especie, el técnico les explica y la vemos ahora con ustedes. Veamos. Oh, qué interesante, exactamente lo que tú has dicho. Entonces correcto. Eso es anguila y angula. Angula, correcto. ¿Dónde se da la angula en República Dominicana? Bueno, ese fue el misterio más rebuscado en la antigüedad. Inclusive los griegos, eso fue un gran misterio para los griegos, porque nunca se sabía de dónde procedían las anguilas, y muchos llegaron a decir que era generación espontánea, erróneamente. Sin embargo, con el tiempo y la tecnología se lograron marcar con microchip a través de un seguimiento satelital las anguilas, y se descubrió que todas las especies de anguila van todas al mar de los Sargazos, al Triángulo de las Bermudas, a desovar. Luego que esta desova, entonces muere, porque se sumerge a una profundidad entre 1500 y 2000 metros, donde adhiere los huevos en el sargazo, que es una macroalga. Luego, esos huevos, ella los deposita en los lugares donde están las corrientes marinas que llevan esos huevos y las larvas al mismo río donde ella vivía, la madre. Entonces se capturan ya en la fase de angula o alevín de anguila en la desembocadura de los ríos. ¿Pero de cuáles ríos? En los ríos de donde salió la madre para el mar de los Sargazos a desovar. Estas entran al río, migran hacia la parte más alta del río y tienen un ciclo de maduración sexual entre 10 y 12 años, que es cuando maduran sexualmente. Entonces, luego hacen el retorno para atrás al mar de los Sargazos a reproducirse, y el macho, que nunca entra a agua dulce, el macho siempre está cerca del estuario, en la proximidad de la desembocadura de los ríos, a unos 1000 metros hacia adentro. Espera a la hembra, la copula para fertilizar los huevos y ella se va al mar de los Sargazos. Entonces, es el mismo sargazo que anda por ahí, viene. Ese mismo sargazo. O sea, el sargazo está lleno de anguilas, de angulas. Entonces el sargazo no trae toda cosa mala. No, pero es un caso de estudio. Qué bueno que se sepa. Con el desprendimiento masivo del sargazo, puede ser que en el futuro las poblaciones de anguila en el mundo se vean reducidas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que en estos últimos años, 2 o 3 años, que ha habido una gran afluencia de sargazo hacia nuestras costas
se ha aumentado la captura de angula enormemente, se ha duplicado en algunos casos, en algunos años. Entonces, eso se debe a que con un mayor desprendimiento del sargazo, donde llegan los huevos adheridos, entonces esos huevos hacen completan su ciclo biológico en el trayecto de 6 meses para llegar a nuestras costas. Entonces está llegando una gran cantidad de angulas, pero el día que no haya sargazo en el Triángulo de las Bermudas, en el Mar de los Sargazos, mientras más se reduce la población de sargazo, se va a ir reduciendo la población de anguila. Entonces, el sargazo trae muchos problemas, aleja a los turistas, pero trae angulas. Sí, sí, sí. Que es un renglón de la Esa no la tenía. Ahora, ¿la angula es de río o es de mar? No. La anguila es un pez catádromo. 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 Pez catádromo. Sí. Huepa. A diferencia de los salmones que son anádromos. Entonces, catádromo significa que su reproducción, su fase de su ciclo evolutivo de desarrollo lo realiza en agua salada. Y anádromo, en el caso de los salmones, que su ciclo biológico inicial lo realiza en agua dulce. Entonces, catádromo, las anguilas, anádromo, los salmones. El salmón migra adulto a desovar a la parte más alta del río. Las anguilas van desde agua dulce del río al Triángulo de las Bermudas a desovar, y entonces allá mueren. ¿Qué universo es este entre catádromos y anádromos? Correcto. Entonces las anguilas son palabra dominguera, de agua salada en su etapa inicial y de agua dulce adulta. ¿Por qué en República Dominicana, por ahí por Miche, que hay, se arman unos rebuses? Vamos a ver esta historia de lo que ocurre con las anguilas cuando llega el tiempo que no es de veda. Explíqueme qué es la veda, por qué, y qué es lo que pasa en Miche y en la costa norte, donde hay pescadores que hasta se dan puñalá o se pelean. No, ya ha habido muerte también. Ha habido muerte y le llaman el oro negro. El oro del mar. El oro del mar. Explíqueme eso. Bueno, en realidad es que las anguilas, la pesca de la anguila en la República Dominicana se ha convertido en un soporte vital para la economía, básicamente de la costa atlántica. En la época de veda, que empieza el 1 de abril y termina el 1 de octubre de cada año, es temporada baja, es donde más tenemos nosotros inclusive datos de que es donde mayormente se aumentan los viajes ilegales fuera del país en yola. En la época de pesca de anguila, que es del 1 de octubre al 1 de abril de cada año, se reduce enormemente los viajes ilegales porque la población desde Macao, básicamente, desde el río Anamuya hasta el río Masacre, o sea, la costa este y la costa atlántica, toda esa zona, hay alrededor de entre 12 y 14 mil pescadores y pescadoras, tanto mujeres como hombres, que se dedican a la pesca de la anguila. Y en esa época, estamos hablando de en esos 6 meses, la captura de la anguila mueve en la economía más de 500 millones de pesos en esos 6 meses, en esa zona. Pero 500 millones de pesos es mucho para esa zona. No, porque es muy grande, no es tanto porque es dividida. Sin ITEVIS. Ah, sí, eso sí. Sí, a manual. Sí. O sea, eso dinamiza papeleta en mano. Y se puede ver que... Por ahí no está la DGI. No. Ni está, eso tú me das, yo te doy. A los exportadores sí, la DGI no claro, castiga. pero a propósito,
También mete gato por liebre, te meten una angula que no es angula y te engañan. Sí, pero ya no, ya la gente sabe aquí, conoce ¿Qué es anguila y qué no es, cuando, no es angula? cuando es anguila y cuando es, o sea, cuando es anguila rostrata o cuando es congre, que es una anguila marina. ¿El congre sirve? No, porque el congre no se cría. Veamos lo que es el congre. Y además es una anguila marina, el congre, también Sí. le dice morena. El congre viene en la fauna acompañante de la anguila. La fauna acompañante de la anguila es muy variada, tiene casi todas las especies nativas de agua dulce y algunas especies marinas, depredadoras. Entonces, el congre es una especie de la fauna acompañante, pero que cuando se saca del agua salobre, de la desembocadura, y se pone en agua dulce, ella muere, porque ese no es su Veamos lo hábitat. que es el congre en la práctica, en la vida real, que existen muchos engaños con el congre, pero bueno. Entonces tenemos anguilas, tilapia, bastante manejable. Sí, ¿Alguien se puede hacer rico produciendo anguilas? sí. Sí. Una gente que se dedique a producir anguila aquí puede hacerse rico. De hecho, aquí han venido ya varias compañías, mayormente japonesas, que tienen la intención de hacer inversiones en el área de producción de anguila. Lo único sí que ese es un negocio para bolsillo profundo, porque es una tecnología un poco de una tecnología de vanguardia, tecnología de punta, como le llaman la gente Y hay muchos japoneses y chinos detrás de eso. bueno, en lo que es la parte de producción, de engordarla aquí y exportarla ya finalizada, solamente compañías japonesas han venido con la intención. Los chinos vienen, pero solo a comprar la pequeña para llevársela y venderla a los productores para engordarla en China, en Corea del Sur y en Taiwán. Una producción dura un año. No. Fuera de aquí, la producción de la anguila rostrata, que es la nuestra, se producen varias especies de anguila. La Dieffenbachia, que se pesca en Australia, anguila Dieffenbachia, la anguila, que es la anguila europea, que está vedado sacarla de Europa, la anguila rostrata, que es la nuestra, y la anguila japónica, que es la que se pesca en Asia. Entonces, el ciclo de producción de la anguila japónica es el más corto, es de 12 a 14 meses, porque esa anguila tiene 100 años de domesticación. O sea, los japoneses empezaron a producirla en cautiverio hace 100 años. La anguila rostrata, que es la nuestra, el ciclo para alcanzar la talla, que es de 1 kilo, son 16 meses, de entre 16 y 18 meses. Bueno, este ha sido un universo agropecuario extraordinario en aprendizaje. Y como esto tiene varias etapas, este es hoy el ambiente acuícola. Hoy solamente, como es natural, por un asunto de tiempo, ¿verdad? Estamos tratando las angulas anguila. Una vastísima explicación que le agradezco. Pero recuerden, vamos a repetir que son una familia de pacu, Pangasio, carpa, tilapia, langostino. Que es lo que uno come. Ahora bien, todo esto lo vamos a ir aprendiendo y conociendo en varios programas. Hoy la AA, angula anguila. Por cierto, ya me dijo que uno se hace rico. Ya me dijo cuántos productores de anguila y angula hay en el país. Productores En República Dominicana. de anguila. Sí. Yo conozco solamente el señor Emilio Reyes, el señor Secundino Ramos, el señor Luis Mejía, que es usted, y un servidor. Las únicas personas que hasta ahora Tenemos un chin de anguila, que pero han criado anguila en este país, que tienen proceso de crianza de anguila en República Dominicana. Si hay alguien más, yo no si lo me conozco. meten en ese grupo, yo estoy feliz.
Yo creo que tengo unas anguilitas, pero bien. Vale la pena entonces estar en este ambiente y así. ¿Por qué conversar con Victorino? Porque se preparó, estudió fuera, estudió aquí, y vamos a seguir hablando y cosechando de todo esto que es importante.